Seguimos nuestra conversación con Leonel Alfonso Ferrer, abogado y profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela. El tema de los derechos humanos hoy es tan importante a nivel internacional. ¿Cómo vincularlo con el tema constitucional? Fíjate, el tema de los derechos humanos está inextricablemente vinculado al derecho constitucional, porque los derechos humanos tienen dos vertientes, que es el llamado el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho constitucional de los derechos humanos. Y hoy en día está en boga porque todo lo que está ¿Cómo ocurriendo... diferencian los dos vertientes? Bueno, porque al derecho constitucional de los derechos humanos lo que le da fundamento es precisamente las normas constitucionales, las leyes fundamentales de los Que estados. todas las constituciones En la cambio, tienen, ¿no? la mayoría de los estados Desde la francesa y democráticos... la americana, las dos constituciones Bueno, primeras. tú sabes que la Constitución francesa, porque de ahí vino la teoría del bloque de constitucionalidad, Ajá. con De Gaulle, la Constitución del 58 solamente tenía parte orgánica y formal. Y entonces después, con un desarrollo que hizo el Consejo Constitucional francés, lo que era la parte dogmática de la Constitución francesa del 47, que se consideró que no había sido derogada en el referendo, entonces se adicionó a la Constitución del 58 y luego le adicionaron como preámbulo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y dijeron que todo tenía rango constitucional, que todo formaba la Constitución de Francia y de ahí viene la denominada teoría del bloque de constitucionalidad. Que todas las constituciones lo comprenden, pero también tiene todos los tratados internacionales, todas En las el caso instituciones. venezolano, y eso está como un lugar común en casi toda Latinoamérica, los tratados, convenios, acuerdos y pactos internacionales en materia de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Nosotros lo tenemos en el artículo 23, que establece que tienen jerarquía constitucional y que además son más favorables por el principio de favorabilidad ¿no? Que cualquier otra disposición interna siempre y cuando sea entendida la disposición constitucional más restrictiva que la del Tratado Internacional. Y ahí en esa, ¿cómo cabalgan ahí los derechos internacionales de derecho humanitario? Bueno, es que el derecho internacional humanitario es un derecho internacional que forma parte de los derechos humanos y que tiene que ver fundamentalmente, aunque el derecho internacional humanitario fundamentalmente se aplica en situaciones de conflicto, De guerra, sí. y hay que hacer una precisión, porque hay mucha gente que habla, por lo menos en el caso de Nicaragua, con los problemas que hay. Actuales, entonces, presentes. sí. Entonces, Nicaragua vive una situación muy similar a la que vivimos nosotros el año pasado. Y en este momento, tú ves que gente de Nicaragua, voceros de la oposición, gente común incluso, dice que le pide a la comunidad internacional no una intervención por el problema que hay, que ellos sostienen que es humanitario, con lo de la represión, que es lo que argumentan. En un periodo de tiempo mucho menor, hubo mucho más muertos de lo que hubo aquí en un periodo mucho más prolongado. Y tienen que darse cuenta que desde el punto de vista normativo, a menos que tú estés en situaciones donde esté claramente determinado crímenes de guerra, violaciones de derechos humanos, Sí. genocidio, ahí no puedes declarar como tal, decir que existe una crisis humanitaria porque no entra lamentablemente en el contexto de la situación que establece el derecho internacional. Por cierto, vi que mañana varios estados latinoamericanos van a introducir una querella contra el presidente de Venezuela a la Corte Penal Internacional, Sí. que tiene que ver con derechos humanos y derechos humanitarios. Tendría que ver con derechos humanos y derechos humanitarios. Sí. ¿Cómo llegar a la Corte Penal Internacional? Bueno, realizando la denuncia que van a realizar ellos, normalmente la denuncia deben hacerla a través de la Fiscalía, ¿no? Y es un Pueden estado hacer el parte, sería la requerimiento primera vez que un interesado. estado parte la hace. Sí. Y ahí es importante aclarar algo, porque se habla mucho del asunto de la extradición, ¿no? Cuando la Corte Penal Internacional solicite a una persona, pero en el caso de la Corte Penal Internacional, porque no hay extradición, lo que hay es entrega de personas, que es algo totalmente distinto. Claro. Con lo cual la prohibición... Ahora, ya hay varios jefes de Estado que los ha juzgado la Corte Penal Internacional. Bueno, el de Sudán. El de Sudán no puede salir de Sudán porque no puede salir de Sudán porque tiene una orden de captura internacional. Y lo mismo le pasa con el presidente de Liberia, Charles Taylor, que lo tienen preso claro, ahí, claro, en La Haya. Claro. Es decir, ningún jefe de Estado está exento de poder ser llevado. Y hay otro de Liberia que está preso en Florida, sí, que tiene 3 cadenas perpetuas porque era de Liberia y al mismo tiempo era ciudadano americano. Ahora, también el tema de la corrupción, que tiene que ver mucho con el constitucional. ¿Qué pasa en América Latina, sobre todo con Brasil y Argentina? Pues mira, el tema de la corrupción está muy vinculado también a los derechos humanos, porque cada vez que tú horadas el erario público, estás acabando
con el porvenir, Claro. con las posibilidades de progreso y de bienestar de un pueblo. Lo que estamos viendo que está ocurriendo en Brasil con Lula, lo que está ocurriendo en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, que es algo increíble, porque tuvieron que llevarse maquinaria pesada al sur de la Argentina para excavar, porque parece que el dinero lo tiene como si fuera Alibaba dentro de no ha encontrado nada hasta ahora, ¿no? Pero parecía que lo tiene enterrado allí. O la situación de verdad que desde el punto de vista de la moral política es muy triste de Perú, donde casi todos los expresidentes de Perú se encuentran ahorita subyúdice. Bueno, habla mucho de lo que es la asepsia administrativa y el grave problema de la corrupción en América Latina en general. ¿Qué tiene que ver esto con el constitucional? Muchísimo, porque la corrupción es uno de los factores que originan o propician mayor impunidad y violación de los derechos de los pueblos, al desmejorar sus condiciones de vida, porque no es que no estás robando a alguien en específico, estás robando a una nación en general, y todo lo que pudiera hacerse con esas grotescas cantidades que son sustraídas. Hoy es fácil hacer seguimiento de los capitales donde están ubicados y con cuándo se los llevaron, ¿no? Repatriación. Eso viene por esa vía, En ¿no? esos casos, claro, tiene que solicitarse la repatriación de todo ese dinero. Pero claro, primero tienes que encontrar previamente culpable a las personas que han sido acusadas. Tú que eres profesor universitario, en el último minuto, ¿cómo está la universidad? Empezaron clases hoy, ¿qué perspectiva hay? Bueno, la universidad está en una situación... La central, ¿no? Sobre todo. La UCB está en una situación, como todas las universidades públicas, en una situación muy crítica desde hace 10 años para acá. Tiene aproximadamente hace 7, 8 un ahorcamiento muy fuerte desde el punto de vista presupuestario, donde las condiciones son terribles, desde el punto de vista de no se puede hacer investigación para mantener la infraestructura, en fin. Pero además de eso, las condiciones miserables en que están remunerados los profesores, que ahora con la reconversión monetaria quedó peor, porque... Además, uniformación de sueldos, ¿no? Sí, pero hay muchos profesores en el escalafón que quedaron por debajo del salario mínimo. Muchos se han ido también de la universidad, ¿no? Hay, lamentablemente. Hay una fuga de cerebro. Yo soy jefe de la Cátedra de Derecho Administrativo en la Escuela de Derecho y jefe del Departamento Jurídico en la Escuela de Estudios Internacionales, y tengo cantidad de profesores que los que no me han renunciado me han pedido permisos no remunerados o años sabáticos para los que tengan jerarquía para poder pedir, porque no todos los escalafones tienen derecho al año sabático, sino a partir del escalafón de agregado, y es calamitosa la situación porque tú ves que se dan con mucha tristeza, pero necesitan irse para mejorar las condiciones de familia. Esos estudiantes que se han ido a esa diáspora, que quisieran seguir estudiando, ¿se les puede dar alguna facilidad? Bueno, esos estudiantes que se han ido están allí, esperamos en Dios que puedan regresar para continuar sus estudios. Y no solamente la deserción se debe a los que se han ido, Julio, también se debe, y yo como docente me ha tocado tristemente verlo, son estudiantes que son del interior y no es que se están yendo del país, simplemente los padres no tienen cómo mantenerlos en la ciudad de Caracas, no tienen los recursos para poder pagar residencia, transporte, alimentación, y los muchachos te dejan en algunos casos hasta la mitad de la carrera o más de la mitad de la carrera y te dicen, profesor, no puedo, simple y llanamente no puedo, tengo que quedarme en la ciudad o el pueblo al cual pertenezco en el interior. Y en relación con la Escuela de Estudios Internacionales, que es la que forman los diplomáticos, me imagino que viven la misma situación, con el agravante que no hay examen de concurso, ¿no? Bueno, sí, en la Escuela de Estudios Internacionales sí, porque los concursos no fueron paralizados, la orden judicial solamente afecta a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, ¿no? Porque fue algo muy concreto con la Escuela de Derecho. Pero tenemos un problema que por la remuneración no son muchas las personas interesadas ahorita, lamentablemente, en incorporarse a la docencia. Bueno, muchísimas gracias al profesor Leonel Alfonso Ferrer, abogado y profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela. Con él recorrimos un poco las informaciones más importantes y el tema de derechos humanos, que siempre es importante insistir, sobre todo que esta especialidad. Nosotros despedimos hasta mañana con el choque de las imágenes, la fuerza de las palabras y nuestros análisis en profundidad. Muy buenas tardes. Presentó